La venta de tecnología entre diferentes fabricantes del mundo del automóvil es algo muy habitual a lo largo de la historia. Pero uno de los casos más curiosos es el de Toyota. Sabéis que Toyota es el fabricante más fiable en el mundo año tras año. Sus coches no se rompen, es muy difícil que se rompan. Pero un caso muy curioso es que cuando Toyota ha tenido que comprar motorizaciones a otros fabricantes, siempre les ha salido mal. Y sus coches han dejado de ser lo fiables que solían ser. El caso que nos ocupa se remonta a 2013, cuando Toyota vendía en Europa motorizaciones diésel ya bastante anticuadas. Entonces tenían dos opciones: invertir mucho dinero en renovar sus motores y que cumplieran la nueva normativa Euro 6. Recordemos que Toyota es una marca que nunca ha creído en las motorizaciones diésel, o tenían otra opción, y es la de comprar las motorizaciones diésel a otro fabricante. En este caso se las compraron a BMW. Estos motores de BMW sí que cumplían con la nueva norma Euro 6, mientras que los de Toyota ya solo cumplían la antigua Euro 5. Aunque en aquella época Toyota ponía excusas como que, por ejemplo, sus motores diésel no eran suficientemente eficientes para lo que en aquella época ya se estilaba en el mercado y que por eso compraban las motorizaciones diésel a BMW, que sí que eran más eficientes. Esto es real, los motores diésel de BMW consumían menos que los de Toyota, pero como os digo, la realidad es bien distinta. No querían invertir un duro más en motorizaciones diésel y por eso compraron los motores a BMW que cumplían la Euro 6. El primer Toyota en incorporar un motor diésel de BMW fue en concreto el Verso. En 2013 se lanzó la versión 115D, que es un motor diésel de 4 cilindros en línea y 111 caballos, pero ojo, porque ese es un motor diésel desarrollado en conjunto por BMW y PSA, y no es el motor al que nos vamos a referir en este vídeo. El motor al que nos vamos a referir en este vídeo se lanzó con posterioridad a ese 115D. Pero la cosa no quedó ahí, en ese Verso con motor 115D. Y es que a mitad de la década pasada las motorizaciones diésel todavía seguían siendo las más vendidas en Europa. En concreto, en Europa, más del 60% de los coches que se matriculaban lo hacían con una motorización diésel, mientras que en España más del 70% de los coches que se matriculaban lo hacían con una motorización de ese tipo. Así que Toyota no estaba dispuesta a perderse parte del pastel de ventas que suponían los coches diésel, mientras cambiaba la tendencia del mercado hacia lo que a día de hoy se ha demostrado que es la tecnología más eficiente y sobre todo más fiable: los híbridos convencionales de Toyota y Lexus. Así que la cosa no quedó ahí en la incorporación de ese 1.6 D4D en el Verso, sino que posteriormente llegó el motor más polémico, el 2.0, un motor desarrollado íntegramente por BMW y que, como os digo, fue el que más problemas y más quebraderos de cabeza le está dando a Toyota. No es otro que el motor N47, un motor diésel de 4 cilindros en línea que en aquella época, por cierto, lo montaban todos los BMWs, el Serie 1, el Serie 3 F30, el 18D y el 20D, el X1, el X3, incluso el X5, creo recordar que llegó a montar ese motor. Bueno, un motor que ha dado muchísimos problemas, muchísimos quebraderos de cabeza a la marca alemana y que al final del vídeo comentaremos sus dos problemas más graves y que, por cierto, no son pequeños. Ese motor de origen BMW es de 1998 centímetros cúbicos, a diferencia del motor de Toyota al que sustituye, que es precisamente el que lleva esta unidad, que es el 2.2 D4D, un motor que es de 2231 centímetros cúbicos de cilindrada. Bueno, este coche que tengo aquí es de mayo de 2015 y es probablemente de las últimas unidades o la última unidad que se matriculó, por lo menos aquí en Murcia, con motor diésel de Toyota. Las que se matricularon con posterioridad ya tienen motor diésel de BMW. De hecho, este coche tiene una curiosidad, una anécdota, y es que su dueño me cuenta que cuando en el concesionario de Toyota le vendieron este coche, le dijeron, el comercial le dijo como algo muy positivo, que venía un Toyota con motor de BMW. Bueno, a la larga se ha demostrado que gracias a Dios este coche tiene todavía el motor de origen Toyota y que es un motor mucho más fiable. Si estáis pensando en comprar este Toyota, un Verso o alguno de los otros modelos afectados también por el motor de BMW, ¿cómo distinguirlo? Bueno, pues es muy sencillo. Una de las características que ya os he dicho, el motor diésel de BMW es de 1998 centímetros cúbicos, los de Toyota, este 2.2 D4D, de 2231 centímetros cúbicos. ¿Y dónde mirarlo en la ficha técnica? Bueno, pues muy sencillo. En los apartados P1, ahí tenéis la cilindrada, 2231 centímetros cúbicos, que es la cilindrada de este motor porque es de Toyota, y también podéis mirar el apartado
P5, donde viene el código de motor. En concreto, en el apartado P5 de esta unidad tenemos el código de motor 2AD, que es un motor de Toyota, mientras que si tuvierais un motor de origen BMW, pondría XX, que es el código con el que Toyota nombró al motor de BMW. Y para muestra, aquí tenéis un Serie 3 F30 con el mencionado motor N47. Si os fijáis en la ficha técnica, este es un motor de 1995 centímetros cúbicos y el código motor es N47. Bueno, ¿y en qué otros modelos de Toyota vais a encontrar ese motor N47 de BMW? Que no solo en este Toyota Verso. Lo vais a encontrar también en el Auris Touring Sports, evidentemente. Por eso, si vais a buscar un Auris entre los años 2015 y 2018, buscad o el gasolina o el híbrido convencional, que son mucho más fiables. Lo vais a encontrar también en el Avensis. El Avensis es otro caso en el que se montó a partir de 2015 en la versión 115D el motor diésel de 111 caballos de origen BMW PSA, y en la versión 150D también se utilizó el motor N47 de BMW, en su caso con 143 caballos. Por cierto, cuando se sustituyó este motor 2.2 D4D de Toyota por el N47 de BMW en el Avensis empeoró claramente en prestaciones, aunque mejoró en consumos. Y por último, en el último Toyota en el que lo vais a encontrar es en el RAV4. Así que, resumiendo un poco, si vais a comprar un Toyota diésel a partir del año 2013, ese 1.6 de origen BMW PSA lo montaba este Verso, y a partir de 2015 el 2.0 N47 lo montaba el Verso, el Auris, el RAV4 y el Avensis. Muy atentos a si buscáis un Toyota diésel en esos años. Pero, ¿cuáles son los problemas más importantes que daba el motor N47 de BMW? El primer fallo, muy conocido de todos los motores N47 de BMW, viene referido al enfriador de la EGR. Y es curioso porque en este motor de CAT de origen Toyota también tenemos EGR. Pero es muy conocido el fallo del enfriador de la EGR en los motores N47. Y ojo, hay que sustituirlo. Esto es una campaña que tiene abierta BMW desde hace ya muchos años. Lo sustituyen en campaña en todos los motores N47 de BMW y también en todos los N47 de Toyota, pero que sepáis que tenéis que sustituirlo, y si no, tenéis que estar muy pendientes al nivel del líquido refrigerante del coche, porque en algunos casos lo tira por completo y en los casos más extremos se puede llegar a quemar el motor. El otro fallo muy extendido en los motores N47 viene referido a unos tensores que tiene la cadena de distribución y que con el paso de los kilómetros empiezan a ceder. Esto hace que la cadena coja holgura y en algunos casos puede hacer un auténtico desastre en el motor. Bueno, la cadena, como sabéis, en los motores en los que las llevan, están hechas para aguantar no menos de 200.000 kilómetros, y en algunos casos las cadenas están hechas para aguantar toda la vida útil del motor. En cambio, en ese motor N47 de origen BMW hay que sustituirla a los 100-120.000 kilómetros por precaución, porque, como os digo, con esos tensores que van cediendo, bueno, puede llegar a tener un problema grave el motor. Todo ese tipo de problemas de fiabilidad no los ha tenido nunca este motor D-CAT o D4D, el anterior, de origen Toyota. En el caso concreto de esta unidad, hablando con su dueño, me comenta que este coche lleva un poco más de 250.000 kilómetros y ya ha tenido que sustituir 2 veces la cadena de distribución por culpa de los tensores. Fijaos que, como os digo, es un problema muy habitual y que tenéis que estar pendientes a la hora de comprar un coche, ya sea de Toyota o BMW, con este motor. Bueno, amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. ¿Sabíais que Toyota estuvo comprando en la década pasada motores diésel a BMW? Y sobre todo, tened mucho cuidado si vais a comprar un Toyota diésel de esa época con motor de BMW. Pero es que, como os decía al principio del vídeo, es muy curioso y Toyota ha tenido muy mala suerte a la hora de comprar motorizaciones a otros fabricantes, porque en la década pasada fue con los motores de BMW y actualmente, como sabéis, todos los vehículos comerciales que Toyota vende en Europa son de origen Stellantis. Y bueno, ya sabéis que la fiabilidad del grupo Stellantis a día de hoy está por los suelos. Pero bueno, siempre nos queda comprar un Toyota o un Lexus con una motorización híbrida convencional, que esa no nos va a fallar y va a ser la más fiable del mercado. Nada más, esto es todo lo que os tenía que contar. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.